Los ejecutivos de la United Way de Cleveland, una organización benéfica, descubrieron de una manera muy brusca que la naturaleza y sus caprichosos fenómenos atmosféricos son implacables. Esto es lo que sucedió con el 1,5 millones de globos que se liberaron en Cleveland, Ohio, una mañana del ya remoto 27 de septiembre de 1986. Lo que comenzó siendo una bonita idea para recaudar fondos para la asociación caritativa, terminó por transformarse en una pesadilla que costó millones de dólares en indemnizaciones, semanas de limpieza y causó la muerte de 2 personas. Todo ello por una sucesión de desdichas con la que nadie contó cuando se propusieron regalar un espectáculo de color a los ciudadanos de Cleveland al mismo tiempo que éstas recaudaban fondos para la United Way. En este video conoceremos más detalles de la historia del Balloon Fest 1986, la tragedia de Cleveland gracias a globos con helio. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. Centenares de voluntarios habían colaborado febrilmente en el llenado de helio de la nada desdeñable cantidad de 1,5 millones de globos de colores. La liberación de aquellos globos supondría reventar un récord Guinness de suelta de globos hasta la fecha. Los globos se hincharon en el centro de la ciudad, bajo una gigantesca red que los mantuvo cautivos hasta el momento de la suelta, a la que acudió a la ciudad en masa expectante, para ver en primera persona cómo se elevaban hacia el cielo aquellos puntitos de colores. Llegado el momento, la red se soltó y los millones de globos ascendieron al cielo de Cleveland como una bandada de aves de colores. El espectáculo fue bellísimo, hasta que todo se torció. Nadie había reparado en que la tormenta se movía a gran velocidad desde los grandes lagos, y el viento empujó a los globos de nuevo hacia la ciudad. En cuestión de minutos, el cielo de la ciudad quedó cubierto por una impenetrable nube de globos de colores. Un par de pescadores deportivos cuyo barco volcó en el lago Erie no pudieron ser rescatados porque el helicóptero de los guardacostas no podía, sencillamente, atravesar la densa nube de globos. Pero una vez llegaron al lago, toda su superficie se hallaba cubierta de globos que se habían precipitado. Distinguir la cabeza de una persona entre aquella improvisada alfombra resultaba imposible. Como consecuencia, los 2 pescadores murieron ahogados, y la viuda de uno de ellos interpuso una demanda contra el Ayuntamiento de Cleveland y los organizadores del evento por $3,2 millones. Llegaron a un acuerdo extrajudicial. Otra demanda de $100,000 de la época fue la que interpuso la propietaria de un caballo árabe, premiado en múltiples certámenes, que asustado por la repentina lluvia de globos, se autolesionó gravemente. Los globos también provocaron la interrupción del tráfico aéreo en un aeropuerto cercano, en el que la pista de despegue quedó cubierta con estos, inutilizándola durante horas al convertirse en un peligro para la navegación aérea. La noticia del desastre se extendió rápidamente por todo Estados Unidos. Algunas críticas se dirigieron a la falta de preocupación por el medio ambiente. El helio es un gas raro que una vez perdido no se vuelve a recuperar. Usarlo para llenar 1,5 millones de globos en un truco publicitario parecía para muchas personas un desperdicio frívolo cuando podría haber sido utilizado para alguna investigación científica. El problema medioambiental era grave, ya que los globos estaban por todas partes y también en zonas forestales. El único punto positivo era que los globos eran biodegradables. La organización se había gastado $500 millones en el evento y quiso que los globos desaparecieran por ellos mismos. Sin embargo, aunque eran biodegradables, llevaría meses para que se disolvieran. Esto hizo que los globos estuvieran presentes durante mucho tiempo en Cleveland y alrededores. Esto ponía en peligro la fauna y los recursos de agua en el área. Se pusieron en marcha equipos para intentar quitar la máxima cantidad posible, con el coste que suponía a las arcas de la ciudad. Si bien Balloon Fest 86 logró el título de mayor lanzamiento simultáneo de globos, solo apareció una vez en el libro Guinness de los récords mundiales, la edición impresa de 1988.
La publicación pronto retiró la categoría, citando preocupaciones de seguridad. Si ya llegaste hasta aquí y te gustó la historia, no olvides dejarnos tus comentarios más abajo, darle un me gusta al video y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.